Saludos, bienvenida, bienvenido. Soy Ismael Cala, feliz de la vida en suelo asunceno y es como decir que uno está en casa, porque así me siento cada vez que me reciben ustedes aquí en Paraguay. Y que a casa vengan las mejores visitas también, ¿eh? De eso se encargan mis amigos Rodolfo González Friedman, Marluz y todo el equipo de Vamos por Más Producciones que nos acercan invitados de lujo de esta hermosa nación. Y para este mega documental yo les pedí tener una mujer líder, inteligente, bella también, por dentro y por fuera, y cumplieron mi deseo. Así que nuestra invitada es la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Carla Bacigalupo. Carla, bienvenida a Mega Documental, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ismael. El gusto es mío poder compartir contigo, bueno, tenerte aquí en Paraguay. Muchas gracias también por los conceptos, de verdad. Bueno, estamos aquí para compartir este lindo encuentro. De hecho, ya participábamos ayer también de un encuentro, de un conversatorio muy lindo entre varios ministros, un público meta también muy inspirador. Así que yo te agradezco por esto que tanto despertás cuando venís aquí, este entusiasmo, esta participación y bueno, hoy en esta fase de recuperación de una crisis mundial, una recuperación paulatina, qué importante es volver a despertar la esperanza, Así eso que es. vos tanto sabes hacer. Así que bienvenido y a las Gracias, qué órdenes. bonito. A mí me encanta eso porque yo siento que esa es la función. Es justamente reactivarnos, es despertarnos, es compartir una vibración positiva que siempre cree en la posibilidad de un mejor futuro. Y también es lo que están haciendo ustedes porque, claro, al tener el conversatorio previo a nuestra entrevista me ha servido muchísimo para estar más que reinformado de cuáles son las aspiraciones y el trabajo y la visión del ministerio que presides y que diriges. Pero yo quiero comenzar con Carla en la niñez, no la ministra, la que a lo mejor soñaba o no soñaba algún día ser ministra. ¿Cómo era esa Carla niña? ¿Qué recuerdos tienes de tus 6, 7 años? Bueno, la verdad es que mi infancia fue bastante sui generis, una infancia linda, hermosa, pero de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento también. Me tocó una historia bastante dura. Le perdí a mi papá a los 5 años, me quedé huérfana de Mm, padre. Y eso me marcó la vida, claro. me marcó la vida sin duda. Tenía hermanas muy grandes también, nos llevamos mucho con mis dos hermanas queridas. Entonces me tocó, digamos, vivir una vida bastante, digamos, solitaria y eso me hizo muy fuerte. Me escudé desde chiquita en el estudio, increíblemente, eso fue pura adrenalina para mí. Encontraba en el estudio como que metas que me iba poniendo y que yo misma las iba superando. Y también en la religión. Me tocó formarme en un colegio religioso, en el Colegio Santa Teresa de Jesús, una santa que también fue modelo de vida para mí desde siempre, justamente por la fuerza que inspiraba a Santa Teresa. Y bueno, perderle a papá realmente fue un golpe muy duro. Pero digamos que ese golpe lo fui sintiendo a medida que fui creciendo, porque de chiquita, a los 5 años, sin duda me impactó, pero después saber de a poco, mientras iba creciendo, que papá era un ser brillante, era un médico, un doctor, que dedicó su vida a sus pacientes en forma superlativa, era un ser de luz, un ser excepcional, tal es así que hace unos 10 años nada más, nos enteramos que sus pacientes hicieron una calle con su nombre en una de las ciudades más importantes del departamento central. Y bueno, recogí toda la vida testimonios de una persona a la que no tuve conmigo. Entonces, siempre me pregunté por qué se fue tan rápido a los Mm, 45 años. Pero también agradeciendo a Dios porque finalmente se cumplió su voluntad y bueno, pude realmente forjar esa fortaleza que realmente me marcó la vida. Y bueno, desde chiquita fui súper intrépida, me gustaba mucho trepar árboles, montar a caballo, me crié mucho en el campo, entonces amo la naturaleza, amo los árboles. Y esa carrera de estudio, bueno, digamos, de superación permanente, encontraba ahí yo toda la adrenalina, toda la magia de aprender, de ser más libre con conocimiento,
ya que aprender me daba, obviamente, una visión del mundo y de lo que yo podía aspirar. Y desde chiquita abracé la abogacía, ¿Qué tan porque temprano? ¿Qué desde tan temprano sabías chiquita que ibas a ser abogada? me gustaba mucho argumentar. Ah, Desde chiquita me gustaba argumentar, pero desde leguleya. chiquita, sí, No sé si aquí enseguida. le dicen así, pero en Cuba a los niños que teníamos esa posibilidad de argumentar, Sí, le sí. decían, es que eres un leguleyo, ni que fueses abogado, ¿no? Sí. Bueno, de chiquita mis profesoras, mis compañeras ya me decían, Carla, tenés que ser abogada, porque me gustaba mucho eso y además me gustaba mucho la oratoria también. Mm. Bueno, papá también, aparte de ser médico, era locutor, Ah, era también profesor de literatura. Yo creo que por ahí también heredé un poco ese talento. Y bueno, luego ya en los últimos años de colegio ya tenía muy bien claro que quería ser abogada. Me gustaba mucho también la defensa de otros, o la defensa en general de los derechos humanos. Entonces yo sabía que mi vocación iba por ahí. No obstante, me gustaba también la economía como ciencia social. O sea, yo veía mucho la conexión entre las leyes y la economía. Las leyes sí. como instrumento para vivir mejor, el pacto social, la constitución. Entonces, estuve un poco ahí también barajando ser economista. Entonces, cuando me recibo, em, bueno, tenía planes de dedicarme primero a mi carrera, luego de formar una familia, pero como la voluntad de Dios es lo que realmente prima, terminé el colegio y me casé. Entonces empecé la carrera ya casada y bueno, termino la carrera de Derecho con 2 hijas ya, Y con medalla de oro, con mucho esfuerzo, sí, medalla de porque no es oro. terminar y terminar así siendo una del promedio, Sí, sino es terminar con medalla de oro. sí, terminé siendo medalla de oro con promedio 5 absoluto. La verdad que fueron 6 años de muchísima dedicación y también me tocaron, bueno, maestros excelentes. Lo pude hacer con 2 hijas, vuelvo a decir, con muchísimo esfuerzo, ya que no era fácil, Ujú, digamos, encarar todo, ¿no? Lo que claro. siempre encaramos las mujeres, el rol de cuidado, el estudio. No trabajé durante la carrera porque ya obviamente eso iba a hacer que sacrifique, digamos, en mi promedio que yo cuidaba mucho, pero sí, bueno, tuve la gracia de poder cuidar a mis princesas. Hoy tengo 3 hijos ya, el tercero lo tuve obviamente fuera de la carrera, pero sí, ya al terminar la carrera empiezo obviamente a trabajar y ahí empecé una carrera profesional ya también compaginando el rol laboral y el rol de cuidado. Y me encanta que hables de esos muchos sombreros que lleva la mujer, porque por eso es admirable cuando hay liderazgo femenino. Una mujer que haya podido realmente simultanear el crear una familia, atender al marido, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero algunas mujeres dicen que es un cuarto hijo, las que tienen tres. No debería ser así, pero algunas me dicen, bueno, no tengo 3 hijos, tengo un cuarto porque le tengo que hacer todo a este manganzón. Entonces, el hecho de ser las administradoras del hogar y al mismo tiempo tener aspiraciones de autorrealización personal, profesionales, es una odisea realmente para la mujer, porque el hombre tiene el único rol de proveer y salir a la calle a buscar los medios para el sustento de la familia, es lo que se le puso en el chip históricamente hablando. Cuando comenzaste, que no son los años que hoy corren de el movimiento Me Too que ha llegado a todas partes del mundo y la conciencia, ¿fue más difícil? ¿Veías más difícil el insertarte como mujer en un mundo sobre todo del derecho donde hay muchísimos hombres? Bueno, en realidad, Ismael, lo que me ayudó a mí siempre es la preparación. Mm, Eso a mí me abrió puertas. Yo tengo que ser muy sincera. Yo encontré pocos obstáculos porque mi esfuerzo siempre fue superlativo. Entonces, cuando a mí me toca, y qué buen mensaje ese. categórico, Encontré pocos obstáculos porque mi esfuerzo fue superlativo. Preparación te ponía en un nivel donde no había muchos no. obstáculos. Y cuando me toca a mí egresar como medalla de oro, yo recibo propuestas, Ah, recibí propuestas de trabajo. Entonces, tomé esas propuestas de trabajo, las barajé con mi familia. Yo quiero referirme porque vos mencionaste que a veces los esposos son un hijo más. Yo en realidad tengo un compañero de vida impresionante al que conocí, por cierto. al que no tuve que tomar como un No, pero hijo no me más. estaba refiriendo a él, ¿eh? Yo decía como otras Pero mujeres me sin duda, dicen. Ismael, es cierto que tenemos que compaginar varios roles y vos ayer mencionabas algo muy importante, como muchos países de la región con mujeres
Ujú. al mando, pudieron incluso salir más rápido de la pandemia. Es que la mujer tiene, eso tenemos que compaginar roles. Y si bien somos esposas, somos madres, somos las aglutinadoras de la familia. Es la mujer la que aglutina, la que resuelve los conflictos familiares, a la vez tiene que estudiar, formarse, capacitarse, trabajar. Entonces, esa multiplicidad de roles hace que también cotidianamente hagamos como normal o ejerzamos como normal, digamos, esa Sí, multiplicidad de roles que finalmente nos hace más eficientes, ¿verdad? Bueno, entonces, en realidad, esta preparación, este esfuerzo, hizo que los cargos se me vayan dando. Ahora sí, cuando tuve que concursar como agente fiscal en lo penal, sí era un desafío importante, ya que fui primero agente fiscal, o sea, aparte de mis roles administrativos, defensora, secretaria de la Defensoría de Pobres Ausentes, luego actuaria judicial, luego relatora del Ministerio Público en ujú, materia constitucional. Ahí concursé para ser agente fiscal. Ahí sí fue, digamos, un poco más duro, más dura la competencia, pero nuevamente, digamos, la formación que me permitió tener buenos puntajes en los exámenes, porque todo se sí, concursa, bueno, hizo también que eso me abra, digamos, puertas en forma, digamos, más directa. Y luego ya en el Poder Ejecutivo, obviamente acceder a un cargo primero de Dirección General Jurídica del Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Política Criminal, fui la primera mujer ujú, viceministra de Política Criminal en Paraguay, un cargo creado conmigo. Fue realmente un honor para mí desempeñarme en ese cargo que básicamente tenía como fin instalar la reinserción social en todas las cárceles del país, es decir, ejercer esa prevención terciaria, sí, logrando el objeto de la pena. Luego ministra de Justicia, obviamente ya con la separación de los ministerios. Y sobre todo el ejercicio del rol en la política, sí te puedo decir que todavía, que fue y es todavía un desafío para las mm, mujeres en Paraguay, ya que la carrera judicial, vuelvo a decir, gracias a esa preparación, como que me fue abriendo puertas casi en forma espontánea, pero sí en la política, al venir, al migrar al Poder Ejecutivo, a través de los cargos ministeriales, sí, obviamente todavía es un desafío ese ejercicio, digamos, fuerte de una mujer en la política. Hoy yo puedo decir que soy una ministra técnica, pero también política. He trabajado por el presidente de la República y el vicepresidente con digamos, referentes partidarios muy importantes. Y ahí es donde todavía tenemos mucho que hacer. Yo me considero una potenciadora de mujeres, creo muchísimo en la mujer, en su rol político, en ese liderazgo que la mujer ejerce en la comunidad, casi en forma espontánea, pero que tenemos que llevarlo a lo político para realmente transformar y producir esos cambios que tanto queremos para nuestro país. Entonces, realmente ahí en el rol político de la mujer creo que tenemos todavía mucho por hacer. y seguramente se va a seguir logrando porque, como dices, eres un baluarte, eres un ejemplo, eres alguien que está creando incluso desde un ministerio tan importante esos programas que ayudan a la mujer a capacitarse, a formarse, a insertarse productivamente en la vida del país y eso es un condicionamiento de que cada vez haya más mujeres en la vida política. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con nuestra invitada especial en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala aquí en Mega TV. No se me vaya. Gracias por estar de regreso con nosotros en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala. Estoy conversando con la ministra Carla Basigalupo y es una mujer extraordinaria, así que yo siento que los paraguayos y las paraguayas deben sentir alegría cuando tenemos a líderes que nos representan con ese nivel de empatía, de sabiduría. Y Carla, yo no sé, pero a veces tengo intuiciones que no fallan. Y yo creo que tú eres un material presidenciable para este país. Y es mi intuición, y fíjate que no te lo dije fuera de cámaras, pero créeme que la intuición mía está certera en un alto porcentaje de las veces.
Pero volviendo a la conversación para no meterte en un terreno, ¿verdad? Y no quiero que comentes de algo que a lo mejor es simplemente intuición propia de Ismael Cala. Si vayamos a los hechos, tú entras al Ministerio de Trabajo y tienes una realidad que afrontar. Y esa realidad además llega en la contención de una pandemia, que ninguno de nosotros nos mandaron la invitación previa. Recíbanos, llegamos, somos los virus del coronavirus y sus mutaciones. ¿Cómo encontraste la situación del trabajador paraguayo asumiendo el cargo y qué pasa con la pandemia? Bueno, en realidad asumimos un compromiso muy alto. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social es uno de los ministerios de más alcance social en Paraguay. Un ministerio joven que se creó hace muy pocos años, después de la, digamos, de la separación del Ministerio de Justicia. Y bueno, encontramos un ministerio todavía de baja institucionalidad. Encontramos a trabajadores paraguayos, a buscadores, a jóvenes Mm, buscadores de empleo, sin un servicio público de empleo fuerte. Había solamente un sistema muy básico de entregar carpetas para conseguir empleo. Hasta ahí, ¿verdad? También un sistema de capacitación para el trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo que estaba desconectado del servicio público de empleo o desconectado de las necesidades del mercado de trabajo, divorciado del sector productivo que genera empleo, divorciado de las MIPIMES. Entonces, realmente nos tomamos el desafío de construir una transformación, Ismael, mm, una transformación que impactara en las personas, que impactara en los trabajadores, que impactara en los buscadores de empleo, que impactara en las mujeres, que estaban como que muy también a través de ese sistema de capacitación para el trabajo, que si bien bueno, con contenido social, como que muy estancado en oficios tradicionales para mujeres. ¿Sí? Hablo del área textil y gastronomía, sin duda bueno, digo, pero como que muy estancado. Entonces empezamos a trazar una hoja de ruta con metas a largo plazo, pero también con victorias tempranas, mm. porque no podemos impulsar grandes transformaciones que se vean recién a 3 o 4 años cuando teníamos que realmente promover nuevos empleos ya, proteger a los trabajadores ya, desburocratizar los procesos del Ministerio del Trabajo ya. Entonces empezamos a cambiar la casa, empezamos a potenciar al equipo, a potenciar a nuestro capital docente y a ser un poco creativos o bastante creativos para producir cambios rápidos. Y empezamos, por ejemplo, la transformación del sistema de capacitación para el trabajo con una estrategia nacional de formación profesional. Tuvimos todo el apoyo del presidente de la República con su clara visión de poner a las personas como centro de las políticas públicas, iniciar una transformación educativa en Paraguay que él la lidera. Ujú. Y esa transformación educativa tiene que ver con la transformación del sistema educativo formal, pero también el sistema educativo para el trabajo, es decir, el sistema de calificación por competencias. Entonces, con el liderazgo del presidente de la República, también con el gran apoyo de la primera dama de la Nación, empezamos esa transformación institucional y, por supuesto, en lo que hace también a la estrategia de capacitación para el trabajo. Y esa transformación empezó a dar frutos muy concretos. Empezamos a fortalecer el área de protección, de libertad sindical. Las centrales obreras y los sindicatos son compañeros de trabajo nuestro, y lo digo con todo el orgullo, Ismael, porque cuando asumimos, encontramos a sindicatos que con protestas, porque la libertad sindical no se respetaba, Ujú. porque se le consideraba a los sindicatos como casi enemigos de la gestión, y nosotros vuelvo aquí a repetir una visión del presidente de al contrario. Tenemos que ser compañeros de trabajo de los sindicatos. Tenemos que sentarnos en mesas de negociación y de diálogo social a ver qué país queremos. Todos, qué visión país tenemos. Y entendamos que no vamos a estar en un 100% de acuerdo siempre, Mm. pero ese Paraguay que todos queremos construir con mayor equidad social, con menos desigualdad, con menos pobreza, con más oportunidades para todos, eso nos aglutina a todos. Entonces entendamos que si tenemos esas metas en conjunto, podemos sentarnos como compañeros de trabajo con el sector empresarial, con los sindicatos, el gobierno nacional, y empezamos a fortalecer el tripartismo como nunca. Y hoy vos vas a escuchar voces, Ismael, de empresarios, de sindicatos, de centrales, que además de sostener que en Paraguay hay una gran paz social, porque es así, y se vive y se siente, además vas a escuchar que dicen, hoy somos compañeros de trabajo.
de un tripartismo a través del diálogo social fuerte que va realmente tejiendo políticas públicas consensuadas. Pero en esa transformación muy buena, muy positiva, obviamente nos cae la pandemia, que como vos mencionaste, revolucionó absolutamente las políticas públicas laborales, de empleo, de capacitación, encerrándonos prácticamente. Y no trajo ningún manual de funciones de cómo hacerlo. Claro. Entonces, cada país, obviamente, en particular Paraguay, tuvo que poner en la mesa qué teníamos para rápidamente proteger a los trabajadores ante las medidas de encierro, impulsar el teletrabajo, impulsar medidas de contención a las MIPYMES, a los empleadores formales. Y es ahí donde nos sentamos a trabajar. Y una de las claves para sortear y minimizar el efecto de la pandemia en el empleo fue justamente ese trabajo tripartito. Sentarnos a trabajar juntos todos los días. Las centrales, sindicatos, el sector empleador, el Ministerio del Trabajo. Y de ahí con otros ministerios, porque obviamente no todo estaba en poder o en función del Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, las medidas de financiación a MIPYME, obviamente dependía del Banco Central, del Banco Nacional de Fomento, de la Agencia Financiera de Desarrollo, en fin, de otras instituciones. Pero a partir de ese diálogo social fuimos construyendo esas medidas. Y desde el principio, si bien Paraguay fue uno de los países que más rápido se encerró, fue también, por eso mismo, uno de los países que más rápido se abrió a la economía y al trabajo. Es así que a mitad del año pasado, a mitad del año 2020, ya empezamos con una cuarentena inteligente a ir reabriendo con protocolos sanitarios muy fuertes la economía y el trabajo. Y una de las medidas más importantes, obviamente a través de una ley de emergencia, fue en realidad no una, sino varias medidas en un paquete de estímulos económicos, tributarios, impositivos, también de transferencias a trabajadores formales a través del Plan de Protección a Trabajadores Formales con 4 subsidios estratégicos y además también transferencias a trabajadores informales a través de PTU y otras medidas. En lo que hace al Plan de Protección a Trabajadores Formales, Ismael, innovamos, fuimos creativos, dialogamos, escuchamos las necesidades de los empleadores de las MIPYMES y encontramos 4 subsidios que podíamos lanzar y que podía ser, digamos, una válvula de contención importante y de protección a los trabajadores. El subsidio por suspensión de contratos de trabajo, que en la práctica como suplió la ausencia de un seguro de desempleo, Paraguay hasta ahora no tiene. Sí. Es un gran impulso, una iniciativa que también el Ministerio del Trabajo Y ya ustedes lo tienen como proyecto de ley. ya está presentado, gracias a Dios, en un trabajo muy, muy articulador con la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es un gran compañero de trabajo del Ministerio en Paraguay y logramos sacar un plan de subsidios para suspensión de contratos de trabajo que llegó a proteger a más de 210.000 trabajadores en total. Un subsidio por aislamiento sumamente innovador que logró contener muchísimo los contagios en los ambientes laborales y, como digo yo, orgullosa de ese trabajo en conjunto, Paraguay logró posicionarse como un país en el que los ambientes laborales no se convirtieron en focos de contagio. Los focos de contagio en toda la pandemia vinieron de lo social, del esparcimiento, pero no de los ambientes laborales. Porque los empleadores mostraron desde el principio un absoluto acatamiento de los protocolos sanitarios, más allá del deber incluso. Porque recibíamos llamadas de empleadores que nos decían, yo ya confeccioné un protocolo, ¿te parece, ministra, si lo podés revisar con el Ministerio de Salud? Y se adelantaban, Ismael, y realmente eran protocolos muy buenos. Los poníamos en la mesa, lo mirábamos en forma conjunta, obviamente con la OIT también, y lo aprobábamos. Porque la carga laboral era tan grande en los ministerios que obviamente se remangó literalmente el sector empleador y también las centrales obreras y nos traían soluciones, propuestas, protocolos, que por supuesto con muchísimo gusto los analizábamos y los aprobábamos. Entonces, realmente yo rescato mucho que este plan de protección a trabajadores formales, estos subsidios, el subsidio de aislamiento, de hecho, surge de un reclamo y una propuesta del sector empleador que lo analizamos en el Ministerio del Trabajo y lo llevamos luego a hacer un decreto y un plan que hasta ahora está en ejecución. Y cuando uno mira los números, imagínate, de aislamiento y de COVID positivo, los casos de reposo por COVID positivo, que también son subsidiados,
son una cuarta parte de lo que representa el aislamiento. Mm, Quiere decir que invertimos mucho más en prevención que en enfermedad. exacto. Lo que Entonces, debe ser. ¿qué es lo que debe ser? Pero lo logramos. Y eso está en los números, está en las estadísticas, en los informes del Ministerio de Salud y hoy sigue siendo una realidad. Y me encanta además porque lo escuchábamos con los diferentes ministros, los presidentes de entes reguladores del Estado con los que pude conversar, cómo realmente Paraguay, eh, si se compara con otras naciones y otros países, tuvo un manejo de la pandemia mucho más acertado y ustedes tuvieron por lo menos la ventaja de no vivir esa primera ola tan devastadora que muchos vivieron y se pudieron preparar para lo que en otros países fue la segunda ola y que para ustedes vino a ser la primera y ya con esa experiencia, bueno, pues esperando que no toque una tercera, pero si tocara, que ya están los protocolos y ya se sabe qué podemos hacer. Hacemos una segunda y última pausa en nuestra conversación con la ministra Carla Basigalupo, aquí en Mega Documental, y volvemos con el final de esta conversación. No se nos vaya. Estamos de regreso conversando con la ministra Carla Basigalupo y en esta última parte de la conversación siempre me encanta mirar al futuro porque nosotros usamos el cerebro hacia el futuro y sobre todo el liderazgo es qué misión, qué legado, qué razón de ser dejo en otros. Al frente de este ministerio, el día que ya Carla termine su gestión frente al Ministerio de Trabajo, ¿cuál es el legado? El legado es, Ismael, haber iniciado y llevado a cabo una transformación que impacta en las personas, en los trabajadores paraguayos. La construcción de políticas de Estado y no de gobierno. Porque nos cuidamos mucho en estos años de gestión de construir verdaderas políticas de Estado. No proyectos nada más y mucho menos quedarnos en los proyectos, en los convenios, sino llevar a la práctica y hacer verdad o hacer carne nuestros propósitos y nuestras metas. Si yo hoy te pudiera resumir una historia de ese éxito, ¿sí? Te hablaría, por ejemplo, de Leo, un emprendedor que empezó de cero con nosotros, que cocinaba en un tambor y su historia era replicada en un diario de gran circulación. Nos ponemos en contacto con él y operamos su transformación 100%, Ismael, capacitándolo, empoderándolo. Hoy, Leo, de cocinar en un tambor, hoy es un empresario que tiene una panadería y confitería y emplea a su vez a 10 personas. Sostiene a su familia, sostiene a sus hijos que van a la universidad, porque él quiere cambiar la historia a partir de la propia, la historia de sus hijos. Contarte ese caso como otros miles que gracias a Dios estamos generando. Porque vuelvo a decir, esa transformación que impacta en las personas es lo que realmente queremos dejar como legado. En trabajadores, en sindicatos, en emprendedores, en buscadores de empleo, en mujeres. Hoy maquinistas de máquinas pesadas, operadoras de máquinas pesadas que ni esperaban encontrar esa capacidad en sí mismas. Y les enseñamos a través de la estrategia Emplea Igualdad a creer en sí mismas, a aprender oficios no tradicionales, a entender que son capaces. Ese es el legado que queremos dejar. Y si nos toca alguna vez ocupar otro cargo público, seguir operando transformaciones en las personas. Me encanta escuchar ese legado, ministra, y sobre todo porque cuando el legado tiene rostros, ¿verdad? Como el de ese emprendedor que hoy es empresario, uno dice, wow, ahí está el impacto. Felicitaciones por lo que se ha hecho hasta ahora, éxitos, buena fortuna con todo lo que falta, porque hay mucho por realizarse y muchos desafíos todavía en esta nación. Y gracias, gracias por la oportunidad de conversar con usted. Ha Al sido un contrario, placer. Ismael, muchas gracias a vos. Gracias también a ustedes y la verdad que hoy yo creo que ha sido un episodio homenaje a todas las mujeres del Paraguay. Yo voy a despedirme con unas estrofas del poema que lleva por nombre Mujer Trabajadora, hablando de la ministra del Trabajo. Mujeres trabajadoras
siempre están ahí como incansables luchadoras, como las rosas de sus perfúmenes y fragancias, como los rayos de la luna que traspasan sus enaguas transparentes y encantadoras. Preciosa mujer que pide a gritos igualdad social y justicia, que se tenga en cuenta su situación familiar y laboral, su formación cultural y profesional, de salarios justos y emancipación de expresiones y sin maltratos. Que su hogar sonría, llena de amores y satisfacciones. Mujer trabajadora y amorosa que derrochas pasiones ardientes como las diosas. Linda y preciosa que vela mis sueños en las noches tormentosas y silenciosas. Guapa y maravillosa, de consejos y bendiciones piadosas, regañonas y cariñosas. Tú, sí tú, mujer trabajadora. Y qué buena oportunidad para que nosotros los hombres demos un aplauso a Excelente. A las las mujeres. compañeras que trabajan en este programa, porque el equipo de Vamos por Más Producciones es mayoritariamente mujeres con Marlucy al poder. Y al lado de una gran mujer hay un gran hombre que es Rodolfo González Friedman. Nos vemos en el próximo mega documental. Recuerda que el secreto del buen vivir es trabajar y no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay. Muchísimas gracias, ministra. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Gracias.